¿a quién beneficia? Y me parece que es la pregunta clave para determinar la visión de futuro que podemos tener como estudiantes, como funcionarios. Cuando estoy dando tal clase, tal materia en diseño gráfico o en mercadotecnia o en ciencias políticas, el contenido y orientación que estoy dando de mi contenido a los estudiantes, a la larga, ¿a quién va a beneficiar? Bueno, pues ese conjunto de preguntas, junto con las que después, bueno, el padre Gorostiaga planteaba esto, ¿no? De la gran tragedia de las universidades. No habría más tragedia para una universidad, especialmente las jesuitas, que aquella que tuviera que ver con la generación de profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Qué gran reto que en este seminario podamos retomar un poco estas preguntas y que podamos plantearnos primero el reconocimiento de la brutalidad, del fracaso de las sociedades que hemos tenido, y creo que el COVID nos los ha mostrado, los grandes números de la mortandad, especialmente en los Estados Unidos, nos muestra una sociedad fracasada, una sociedad que no ha podido acercarse a los más vulnerables. Creo que ahí hay muestra, pero regresando a nuestro ámbito, ¿qué reproducción de imaginarios estamos generando con nuestra comunidad universitaria, con los estudiantes, para orientar hacia qué tipo de sociedad queremos apuntar? Déjenme compartir, si es que me es permitido, una evidencia Adelante. de lo que hablamos por sociedad fracasada desde lo que nosotros vemos. Esta infografía la uso mucho, espero no aburrirles, voy a intentar pasar muy rápido. Es una infografía que creo que además pues apuntalará mucho lo que ya el maestro Corallo estaba hablando, de esta economía de muerte, que es la economía neoliberal. Esta infografía lo que nos plantea es, yéndome al corazón del capitalismo, ¿dónde está alojado ese producto del capitalismo? Y esta infografía es muy elocuente porque pues juega con nuestro cerebro muy fácilmente a partir de este pequeño cuadro que estoy mostrando en la pantalla. Este pequeño cuadro equivale a 100 billones de dólares, es decir, 100.000 millones de dólares cada cuadro. Y lo que nos va a decir la infografía es dónde están alojados. Bueno, hay un cuarto de casi medio cuadrito de plata. Miren lo de las monedas, criptomonedas que están tan de moda, pues la verdad es que no tienen tanto. El gasto militar pues es tremendo, el déficit de los Estados Unidos, cuántos billetes y monedas están impresos en el mundo, el balance de la Fed. Miren cuántos cuadritos, recordemos cada uno 100 billones de dólares, 100.000 millones de dólares en solamente 5 personas. Y ahora regresaré a estos sujetos para hacer una reflexión sobre economía social. ¿Cuánto oro hay en el mundo y su utilización? Las empresas tecnológicas más ricas del planeta, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto está alojado en la bolsa de valores? ¿Cuánto es el flujo de moneda? ¿Cuánto es la deuda de los hogares, de los gobiernos, de las empresas no financieras y de las empresas financieras? Fíjense esta brutalidad, cuántos cuadritos hay en bienes raíces. Este índigo habla de residencial. No tenemos tiempo para explicarlo, pero quiero hacer referencia a esta noción básica económica de valor de uso y valor de cambio. Aquí nos hablan de esto, de cómo 100 metros cuadrados en Miami, en Polanco, en la Ciudad de México, probablemente en Puerto Madero, 100 metros cuadrados equivalgan a 100 hectáreas en algún otro lugar de la Tierra, pero que esos 100 metros cuadrados tienen ese valor porque no están hechos para ser usados, sino para ser intercambiados, con todas las connotaciones que puede tener también hacia el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Miren cuánta riqueza hay en el planeta y qué países las concentran. Y al final, cuando dice el maestro Corallo, economía de muerte, no puedo estar más de acuerdo. Cuando el
esquema neoliberal llegó a su extremo en el planteamiento financiero. Y ahora miren cuánto dinero está alojado, miren cuántos pases tengo que hacer en la pantalla, en los productos derivados, que son aquellos productos financieros que creo que ni los que lo crean pueden describir. En este color es el límite inferior calculado, que de eso tenemos conciencia de que con toda seguridad existe. Y aquí está el límite superior calculado, pero que todos los días se vuelve más, por lo tanto no podemos llegar a una precisión. Quiero hacer esa primera reflexión. La economía social, el plantearnos una economía donde las personas podamos decir en dónde queda el fruto de mi trabajo, es esencial hoy. Y tú me preguntas sobre esta frase que me gusta hacer recurrente, de tener la economía social en todo y para todos. Pues lo creo así, creo que tenemos que ir a cualquier tipo de proceso económico, especialmente los que puedan cubrir las necesidades de las grandes masas, y tenemos que arrebatarles esos espacios económicos a las grandes empresas monopolistas, o los monopolios, que en ánimo de lucro, que en ánimo de ganancias económicas que luego se transforman en financieras, pues extraen la riqueza de nuestros territorios, le roban el fruto de su trabajo a las personas y precarizan las sociedades. Lo que vivimos hoy en términos de violencia, en términos de precariedad sanitaria, de servicios educativos, hoy se nos hace tan complicado el planteamiento del aislamiento para los niños y niñas en lo educativo, pues es porque tenemos una expropiación de la riqueza. ¿A qué me refiero? Voy a ir rápido, entonces, al dato para que no me entretenga mucho. Normalmente les preguntaría y haría una encuesta de cuánto creen ustedes, cuántos cuadritos son necesarios para que toda la población mundial tenga acceso a agua potable. ¿O cuántos cuadritos se requieren para que en un año toda la población mundial que padece hambre deje de padecer hambre? La respuesta a la primera pregunta es 1.5 cuadritos. Se requieren solamente 150.000 millones de dólares a nivel global para dotar de agua potable suficiente y de calidad a toda la población mundial. 1.5 cuadritos. Y ya vieron en la infografía como cuántos cuadritos hay. Y para que la pobreza alimentaria sea satisfecha, solamente necesitamos 1/4 de cuadrito. Y esos datos los pueden corroborar en los sitios. Con eso creo que se apuntala la pregunta del padre Arrupe. Las decisiones económicas que tomo, el lugar donde coloco mi trabajo, ¿a quién beneficia? Cuando doy una cátedra en la Ibero de Ciudad de México, no yo, los profesores, sobre finanzas, de verdad estoy éticamente convencido de que para un futuro societal adecuado corresponde que los estudiantes nuestros se conviertan en brokers, se conviertan en especialistas de los grandes mercados financieros, pero ¿a expensas de qué? Lo de los cuadritos deja también otra frase de Pedro Arrupe, que me impactaba mucho, que hoy se constata más que en otro momento, y es que el hombre puede vivir bien, pero no quiere. Claro, yo matizaría en función de quién toma las grandes decisiones. La economía social y solidaria es un proyecto político, tiene que ser un proyecto político en términos de eso, de cómo adueñarnos de las grandes decisiones. Desde luego, en el marco de los gobiernos y los estados, pero creo que en el planteamiento radical también que plantea el maestro Corallo,
del tema de la democracia, tenemos que llevar la democracia a todas las cosas y la vía para hacer que la democracia esté en todas las cosas se llama economía social. ¿Qué son todas las cosas? Esas que tienen que ver con la cotidianidad de las personas. Y no hay nada que ocupe más tiempo cotidiano de una persona que el lugar donde ejerce su trabajo. Y si su trabajo no tiene una estructura democrática, pues entonces simplemente hay una imposibilidad de ejercer la libertad y la posibilidad de decisión de las personas en lo cotidiano, de tener una politización en el mejor sentido de la palabra, no orientada hacia a partidos políticos, puede serlo, pero que tiene que ver con la gran decisión de todos los días, de dónde debe determinar el fruto de trabajo, la generación de la riqueza, en dónde debe determinar. En esos cuadritos, en esos grandes mercados financieros o en unas estructuras que hagan que las personas podamos vivir de mejor manera. Por eso nosotros en el Instituto Nacional de la Economía Social tenemos una agenda clara y espero que la pueda transmitir en los pocos minutos que quedan. Primero tiene que ver con la constatación de que la economía social, desgraciadamente, todavía no es del dominio generalizado. Y no es azaroso. El capitalismo no es solamente un sistema económico y político, es una cultura que tiene sus mecanismos, sus artilugios para contaminar las mentes en que solamente hay una forma de generar riqueza y de distribuirla. El mito de la copa de champán, etcétera, etcétera, está metido en las películas, está metido en las telenovelas, está metido en los libros. Necesitamos un esfuerzo importante por visibilizar que en todos los rubros de la economía podemos tener la práctica democrática de la economía social. Por eso tenemos un apartado muy importante para la visibilización de la economía social. Otro esquema muy importante que tenemos es el dotar de capacidades, el acompañar a la sociedad a que se fortalezca a sí misma en las capacidades para generar ejercicios empresariales cooperativos basados en los principios y valores de la economía social. Para eso tenemos todo un sistema, el Sistema Nacional de Capacitación, el SINCA, con el que tenemos metodologías para ir de menos a más, desde quien quiere conocer un poquito de economía social a quien quiere generar emprendimientos de economía social y quien quiere fortalecer las empresas de economía social, basadas también en elementos como el balance social cooperativo, etcétera, etcétera, para que entonces como Estado podamos empujar esas capacidades hacia adelante. Pero también tenemos que ir a acompañar procesos donde esa generación de valor realmente pueda acceder a ejercicios económicos complejos. En eso estamos trabajando mucho, a que podamos tener mecanismos de compras federales más fuertes. Con lo que planteaba Miguel, es muy importante todas estas iniciativas que estamos teniendo, pero también tenemos que, nosotros como instituto, empujar que el gran comprador de este país se llama Estado mexicano. Y tenemos ya una configuración para que, con ciertos arreglos muy básicos de la ley de adquisiciones, podemos tener más o menos unos 75,000 millones de pesos al año para estar generando compras al sector social de la economía como una opción para que la gente pueda colocar sus productos y servicios con una viabilidad económica importante. Los otros rubros del instituto pues tienen que ver con el fortalecimiento del sector actual. En México, para los... en la preparación de esta charla con Irving decía, oye, sí, la economía social, pero pues no hay lugar para ellos. A ver, en nuestro país, la banca social tiene 8.5 millones de socios cooperativistas. Y tenemos que hacer una expansión tremenda en inclusión financiera para dotar de servicios a un montón de personas, a decenas de millones, que hoy tienen que solventar sus necesidades financieras con ejercicios brutalmente usureros. Y en eso, con el Banco del Bienestar y con la banca cooperativa, estamos generando esquemas para poder tener un alcance muchísimo más profundo y hacer que la gente no esté a expensas de esos ejercicios financieros de usura. Somos
como decía, en las cooperativas totalmente reguladas, 8,5 millones de personas, lo cual significa pues más o menos un 7% de la población total del país, pero contra la población económicamente activa, contra la población formalizada, representa una proporción sumamente importante. Sin embargo, solamente ocupamos hoy 1% del mercado financiero, lo cual nos refleja de nuevo la grotesca fotografía de la desigualdad en nuestro país. Y tenemos que hacer un esfuerzo sumamente importante para que el capital venga a donde sí sabemos utilizar el capital, que es en la promoción de la vida, la promoción de la economía de las personas. El último esfuerzo, rubro donde colocamos mucha fuerza en el INAES es en la modificación del marco legislativo. Estamos acompañando al Poder Legislativo a que podamos tener mejores marcos de ley. El neoliberalismo, que es una cultura, pero también es una malla para ver la vida y ejecutarla, pues ha hecho que hoy tengamos marcos de ley que favorecen fuertísimamente a las empresas de capital y no permiten la fórmula de crecimiento para el sector social de la economía, y en ello estamos. Confiamos que en este periodo los diputados puedan impulsar un esfuerzo cooperativo importante y entonces podemos tener un mejor espacio para el próximo año. Cierro con la pregunta, y una cuestión que me gustaría que fuese inspiradora. No sé si al compartir la pantalla voy a poder ver la cosita de los 3 minutos. Te pido mejor que oralmente me interrumpas o me indiques más bien en qué momento puede ser. Okay. Último ejemplo de qué estamos hablando: de la economía social en todo y para todos. Miren nada más este ejercicio. TREC es una cooperativa de transporte regional en Quebec, acompañado por amigos nuestros del Chantier de Economía Social en Quebec. Se trata de la confección de una aerolínea. 3 minutos. Una aerolínea. 3 minutos, me apuro. Espero describir TREC en 1 minuto para hacer... Miren, la distancia entre Montreal y Walbosch es más o menos la misma distancia que tenemos de Chiapas a Tijuana, para decirlo rápido. Son 22 horas en carretera. Air Canada, con el asunto del COVID, decidió cerrar estas rutas. Claro, en un país, en una región como Quebec, donde se tiene 6 meses de nieve a 1,5 metros de altura, cerrar una ruta aérea significa cerrar esas ciudades medianas. Así que la ciudadanía se está organizando para poder tener su propia aerolínea como una cooperativa de trabajo y también una cooperativa de consumidores. Nosotros estamos intentando apoyar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la decisión que ha tenido el presidente de ayudar a Mexicana de Aviación a que eventualmente podamos volverla a poner en el aire como una cooperativa. Podemos tener empresas de economía social en el aire. Podemos tenerla en cualquier rubro de tecnología. Y uno podría decir, sí, pero eso es lo típico del neoliberalismo y el capitalismo. Pues sí, pero eso es lo que también está utilizando la sociedad. Y a mí me gustaría retar a los estudiantes que nos están escuchando, a la comunidad universitaria, para hacernos esta pregunta: si somos capaces de generar otra idea política sobre la generación de la riqueza, sobre la generación de las capacidades empresariales que podamos tener en nuestros entornos. ¿Somos capaces de eso? De promover una economía que esté del lado de la vida, pero porque tiene su fundamento en las decisiones éticas que genera la sociedad, no unos poquitos cuantos que han tenido la capacidad de acumulación de capital, muchas veces de manera discutible, y que en ellos, en sus más bien decisiones de pocos, tengan un impacto mayoritario.
Cierro con una frase que me gusta muchísimo, ya que cité a los compañeros del Chantier en Montreal. Su anterior director, Jean-Martin Moissan, tenía una frase que a mí me gusta mucho. Dice Jean-Martin, debemos de pasar de ser una sociedad económica a tener una economía social. ¿Por qué me gusta tanto esa frase? Primero porque maneja dos de los verbos más importantes de la filosofía y de la ética, el ser y el tener. Las últimas 4 décadas y un poco más nos han dicho, nos han bombardeado a la sociedad de que debemos ser en tanto que aportamos a la economía. Que la validación de cada ser humano está medido en tanto que genera ganancias económicas y que fortalece al PIB, fortalece la macroeconomía, fortalece, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso no sea importante, es sumamente importante, pero no somos para eso los humanos. Los humanos no requerimos validación alguna, eso lo plantea la ética más básica. Quienes sí necesitan validarse son las cosas y las estructuras. Y si las cosas estructuras no generan la vida buena para las personas, entonces no tienen ninguna validación para su existencia. Por eso la economía no se puede ser. La economía es una cosa que requiere validación ética. Y como cosa se tiene y se usa. Y quien la debe de tener y usar no son unos pocos, sino la sociedad en su conjunto. Por eso yo confío que junto con ustedes podamos ir generando cada vez más y más brazos de fortaleza para tener una economía al servicio de la gente, es decir, una economía social en todo y para todos. Ojalá ya haya respondido a tu pregunta, Abel. Muchísimas gracias por su escucha. Claro que sí, me encanta y me quedo también con esta frase. Y vamos a pensar, yo creo que es muy importante lo que nos dice, o sea, cómo tenemos que interiorizar esta economía social en todo y para todos y que corresponde a cada una y cada una de nosotros. Vamos un poco atrasados de tiempo, entonces vamos a pasar a algunas preguntas. Las voy a leer, ya no daré la palabra, sino simplemente voy a leer varias. Tenemos muchísimas preguntas. Les recuerdo utilizar el hashtag Economía Ibero y hashtag Compromiso es Ibero en las redes sociales porque vamos a estar también monitoreando sus preguntas para poder resolverlas. Básicamente tomaré, lo que vamos a hacer es leeré varias preguntas y después les daremos a cada uno de ustedes 3 minutos para contestar parte de esas preguntas y cerrar con algunas conclusiones. Entonces, empezaré primero con una de las preguntas que nos llega desde Brasil, Sao Paulo, con Roque Luis, donde dice, ¿dónde deberíamos iniciar una transformación social, política, cultural frente a los grandes sistemas capitalistas neoliberales globalizados con una alta concentración de personas en áreas urbanas? ¿Dónde podemos comenzar este viaje de la transformación? Después me paso también a otra pregunta ahora desde Yair, de Servicio de la Administración Tributaria de México. Dice, en el caso del comercio exterior se ha visto incrementado su flujo de mercancías, tanto, eh, perdón, nada más para, tanto en el flujo de mercancías, tanto para la importación y exportación. Se ha reflejado una mayor fuente de empleos, tanto en el sector privado como en el público. ¿Cuál sería una estrategia para capitalizar esas nuevas oportunidades que la economía post-COVID plantea? Luego tenemos también a Juan Manuel de Labor Estudio de San Luis Potosí. ¿Cómo se puede reconciliar diferentes corrientes de pensamiento económico y métodos tomando la mejor parte según la doctrina social? Ejemplo concreto, el individualismo metodológico de la Escuela Austriaca de Economía y las similitudes que pueden tener con la visión de dignidad de la persona humana. Tomaré otra, también pregunta, sé que son muchas, desde Colombia también Juan Fernando Álvarez de la Pontificia Universidad.
¿Cree usted, referente a Régula, cree usted que el complejo de entorno que presenta Mozambique sea viable el desarrollo de mercados de comercio justo mediante el apoyo de la cooperación sur-sur triangular? Y luego finalmente tomó otra de Adolfo Acosta, doctorado en procesos sociales desde el Overo Torreón. Pregunta, ¿en cuáles países o regiones de Latinoamérica se ha logrado desarrollar mejor las cooperativas? ¿Y cuáles fueron los factores que podríamos considerar fueron los que facilitaron ese desarrollo? Me quedo con estas, tenemos muchísimas, vamos a continuar con esta parte y ahora sí daría la palabra primero de estos 3 minutos y si me ayudan a contar, lo diré yo cuando estén por cerrar. Empezaríamos con el doctor José Luis Corallo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es, es muy importante la primera pregunta porque plantea, o la voy a plantear así, la racionalidad instrumental, que cada uno haga lo que considera mejor para su propio beneficio y que el fin justifica los medios, en un mundo capitalista de mercado, lleva a aberraciones irracionales como las megalópolis. Grandes ciudades donde el automóvil, donde los medios mecánicos de transporte son fundamentales, que da lugar a la contaminación, que da lugar a la pérdida de tiempo, que da lugar a las dificultades de sociabilidad. Y esto es un producto del capitalismo. Es negocio para el capitalismo. Desde ese punto de vista, pensar en otro mundo, en otra economía, implica sin ninguna duda descentralizar. Implica, por ejemplo, en el caso de la Argentina, la CETEP, que yo les había mencionado, está planteando que el problema del hacinamiento de los sectores populares en las grandes ciudades hay que resolverlo no urbanizando los lugares donde están, sino ayudando a crear centros de producción y de consumo habitables, con dignidad, con posibilidades de trabajo en los distintos rincones del país. O sea, territorializar de otra manera la economía y la sociedad. Por supuesto que hacer esto implica luchar contra grupos como el capital inmobiliario, como la industria del automóvil, la industria del petróleo, etc. Luego hago un comentario sobre la cuestión del comercio exterior y sus oportunidades. Yo creo que si algo nos ha mostrado esta etapa del neoliberalismo es que es altamente nocivo depender del comercio exterior para resolver las necesidades básicas fundamentales de la población, directa o indirectamente. Ustedes en México tienen la experiencia de lo que implicó empezar a importar el maíz de Estados Unidos cuando subió el precio por la creación de formas de agrocombustible, la tortilla se volvió inalcanzable. Hay que volver a un sistema más autárquico, a un sistema donde se produzca el maíz local, donde se produzcan los alimentos locales. Hay una gran posibilidad de producir a nivel local. No estoy hablando de una clausura del mercado interno, sino de una razonabilidad donde lo básico de la sociedad no dependa del comercio exterior. Y finalmente, la cuestión del individualismo metodológico, obviamente que se puede caer o plantear la posibilidad del holismo, donde la totalidad es lo que tenemos que tener en cuenta y no partir del individuo, pero sin duda, sin ninguna duda, sin caer en ese otro extremo, es fundamental que para poder pensar la dignidad humana la pensemos de manera colectiva, de manera solidaria, como la propuesta del buen vivir. La propuesta del buen vivir es una propuesta de convivencia que nos traen los pueblos originarios, andinos, mesoamericanos, amazónicos. Hay una enorme coincidencia en sus propuestas que tiene que ver con recuperar los equilibrios personales, los equilibrios interpersonales, los equilibrios de la comunidad y entre las comunidades y con el mundo exterior.
Esta es otra forma de convivir que implica transformaciones muy importantes en la tecnología, en la organización de la sociedad y, por supuesto, pasar de estructuras de poder a estructuras de autoridad. Muchísimas gracias. Nos quedamos con todas estas frases, no voy a repetir, pero se quedan grabadas. Y ahora pasaríamos adelante, por favor, Régula Chávez, adelante, desde Mozambique. Muchas gracias. Y sí, son muchas preguntas, solo complementando con lo que dice el doctor Corallo. Yo, a partir de lo que viví en América Latina y lo que vivo ahora, yo creo que para poder reconciliar diferentes tipos de economía, tenemos que construir o tendríamos que tener estados fuertes, donde se asegure la educación, la parte del bienestar, el sistema social, los servicios básicos para tener una dignidad humana básica. Y luego, obviamente, la economía, comparto, que tiene que ser pública, privada y asociativa, social y solidaria. Creo que ahí hay que trabajar mientras los estados no miran al ser humano por encima del capital. Todo lo que podamos hacer va a ser una gota en el océano. Y eso tiene que ver con educación, donde más allá de lo que es la educación formal, técnica, tiene que haber una educación para saber hacer, saber ser y saber estar, que tiene que ver con la educación y la construcción de una ciudadanía, de una convivencia entre humanos, entre vecinos, a nivel de país, con todas las diferencias que pasa por el respeto, tanto entre seres humanos, entre vecinos, pero también a nivel de la naturaleza y el respeto para que podamos vivir en esta casa grande, que es la única que tenemos y donde todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Respecto a la pregunta, mercado justo, sí, estamos tratando de hacer, pero primero estamos tratando de que la gente pueda tener cubiertas sus necesidades básicas, tener que comer y los excedentes de manera efectiva, con calidad, con capacidad pueda llegar a un mercado y donde el precio que paguen cubre los costos y tenga un excedente para poder reinvertir y poder avanzar dentro del proceso. Sin duda, el comercio justo lo trabajamos mucho tiempo en América Latina, especialmente en Ecuador, donde estuve al último. Es un gran desafío y ahora con el COVID es donde más sufre porque los consumidores tienen una economía deprimida y buscan productos más económicos donde el precio justo, el sello, no siempre está en primera posición. Pero sin duda, este es parte del trabajo. Muchísimas gracias nuevamente, Régula. Y ahora sí nos vamos con Juan Manuel para para contestar algunas de estas preguntas y las conclusiones de este primer momento, de este panel. Adelante. La verdad que me resulta difícil como enfocarme. Tal vez intentaré decir algo con cierta congruencia que toque todos los ángulos, pero partiría de esto, justamente de por dónde comenzar. Pues de lo que yo creo que, disculpen la redundancia, pero hay que comenzar por el principio. Y tomo esa palabra que tiene su doble sentido. Y creo que es importante regresar a los principios cooperativos. Generar verdaderamente una cultura que tenga que ver, sí, con la libre asociación, con la participación, etcétera, etcétera, pero que nos diga el principio de principios, que es que las cooperativas se generan para resolver necesidades, no para generar mecanismos de concentración del capital. Y yo creo que en el tiempo que vivimos, si acaso todo este planteamiento que el COVID nos está desafiando,
nos da un buen catálogo de cuáles son esas necesidades a las que nos estamos viendo enfrentados. Desde luego, la crisis sanitaria pues, nos ha dejado ver en cada uno de los territorios dónde están las flaquezas de nuestro sistema sanitario. Cada uno de los países de Latinoamérica tiene una realidad diferente, pero creo que sí, la mayoría, desgraciadamente, vimos o hemos padecido cómo el sistema neoliberal desmontó los sistemas sanitarios y hay una gran claridad, una luz fuerte en que tenemos que fortalecer esas capacidades sociales para atendernos y cuidarnos. Desde el lado del gobierno mexicano también estamos viendo toda esta brutalidad, desde luego del comercio exterior que ha mencionado el maestro Corallo, pero también la brutalidad en cómo el neoliberalismo se comió las fuerzas productivas de lo básico, que es la generación de productos alimentarios de buena calidad, de suficiencia y de precio accesible. No solamente en la importación de maíces, que además la directora del CONACYT, mi colega Álvarez Bullar, ha demostrado cómo en 3 de cada 10 tortillas en nuestro país están llenas de elementos cancerígenos porque el maíz que viene de Estados Unidos es un maíz tóxico, maíz chatarra, ella le llama. Tenemos que recuperar nuestros sistemas agroalimentarios. Pero eso eventualmente tiene que ver con el macro. Para cerrar, y la audiencia que tenemos acá, también podemos, creo, comenzar con el meso, que no es el micro. El micro es el del individualismo y eso no nos lleva a ningún sitio. El meso tiene que ver con, sí, yo persona, pero que tiene que ver con un entorno inmediato. ¿Y qué cosas sí puedo hacer? En nuestra experiencia, si sirve, generalmente las personas, o para hacer una cooperativa de trabajadores, pues a lo mejor es complicado. Si yo aquí hiciera una encuesta de quién puede mañana ir a generar una nueva empresa de trabajadores, de generar un producto o un servicio, pues generalmente ustedes estarán ya ocupados en la Ibero o en los jóvenes estudiando. Es verdad que ahora tenemos una complicación en desempleo sumamente fuerte y ahí tenemos que tener estrategias para el trabajo asociado muy creativas, pero eventualmente es complejo, toma su tiempo hacer una empresa de trabajadores. Una empresa que tenga que ver con la captación de ahorro y préstamo a lo mejor tiene una viabilidad de una rapidez mayor, porque puede que tengamos ahí un poquito, 10 pesitos, 20 pesitos. Con la SEP estamos intentando hacer un proyecto sumamente ambicioso de ahorro en todas las escuelas del país. Pero lo que todos tenemos es el tema de consumo. Y la tradición cooperativa también nos muestra cómo muchos ejercicios cooperativos fueron creciendo a partir de lo que ningún ser vivo puede prescindir, que es consumir algo. Y no es el consumo neoliberal, el consumo capitalista, sino el consumo para reproducir la vida. Ahí creo que hay unas pistas para comenzar. ¿Qué tipo de consumo podemos normalizar? Cuando me salté hace rato la parte de los grandes millonarios del planeta, en pleno COVID, Jeff Bezos en una semana incrementó su ganancia en 13,000 millones de dólares. Una persona en una semana en plena crisis del COVID. ¿Por qué? Porque ese señor tiene acaparado el consumo. Comunitariamente creo que podríamos comenzar con estrategias de consumo asociado, basado en valores de solidaridad, de apoyo mutuo, que eventualmente nos lleve a esferas de ahorro y préstamo y eventualmente a sustitución de producción de bienes y servicios a través del trabajo asociado. Espero no haberme extendido mucho y que más o menos haya podido yo abarcar las preguntas. Muchísimas gracias, de nuevo. No, al contrario, muchísimas gracias, Juan. Y yo creo que una de las cosas principales, si nos quedamos con esta pregunta para pasar a la siguiente momento, que también es muy importante, es esta pregunta básica que comentabas, es esto que estoy haciendo, esto que estoy trabajando, ¿a quién beneficia? Y también pensar en cómo producimos y cómo estamos consumiendo, porque el poder del consumidor lo tiene cada uno de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias en este panel a José Luis Corallo, a Régula también Chávez,
Un saludo hasta Argentina, otro saludo hasta Mozambique y también en estas tierras mexicanas con Juan Manuel. Y ahora pasamos a una etapa muy importante también que se ha desarrollado y que todo empezó con una convocatoria de la revista sobre México, temas de economía, que decidió en este año tener no uno, sino 2 volúmenes hablando sobre estas rutas. Se ha despertado también mucho interés y tanto es importante la parte práctica y cómo lo llevamos a cabo, como también toda la parte académica y la teoría y generar un vínculo y un puente entre estas 2 partes. Así que pasamos a continuación a la presentación breve de algunos artículos que se han seleccionado sobre esta publicación que se dará a conocer a finales de este mes, Revista sobre México, temas de economía, que lidera el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Y a continuación presento desde Ecuador, un saludo hasta Ecuador, a la maestra Juanita Salinas Chávez, quien es, por supuesto, economista, otra economista de la Universidad de Cuenca, y es especialista en género, en desarrollo local también, maestría de evaluación impacto ambiental, bueno, una serie de maestrías, gestión empresarial, proyectos de desarrollo, también está cursando un doctorado de desarrollo local sostenible y finalmente en el campo laboral, pues ha estado no solo como profesora, sino también, obviamente, desde colaborando con la Fundación Office en el programa también para la Asociación Artesanal. Y bueno, creo que aquí tenemos que empezar en algo muy importante con el artículo que nos ha traído directamente Juanita. Así que, por favor, Juanita, adelante, para contarnos un poco de Ecuador. Buenos días con todas, con todos. Agradezco mucho a la Universidad Iberoamericana, a su directora Silvana, a Berenice y a todos los organizadores. Es un honor para mí poder presentar el artículo que resume un poco la trayectoria de estos años en la docencia, pero también en el trabajo con las organizaciones de la economía popular y solidaria en el Ecuador, ¿sí? Y con las finanzas populares y solidarias. Quiero compartir con ustedes la presentación, ¿sí?, que he preparado sobre el artículo, ¿sí?, la importancia que reviste una propuesta metodológica para la economía social y solidaria post-COVID 2019. ¿Sí? Retomando la pregunta de Juan Manuel Martínez, ¿no es cierto? ¿A qué tipo de sociedad queremos contribuir? ¿A qué tipo de sociedad queremos enriquecer? Creo que es importante que la economía social y solidaria revise las propuestas metodológicas con las que estamos formando a la juventud, con las que estamos acercándonos a las organizaciones desde la academia, pero también desde las prácticas, desde las finanzas solidarias, desde el apoyo a las organizaciones de la economía social y solidaria. ¿Cuál es la propuesta pedagógica que queremos fundamentar desde esta visión del ser humano como centro, desde esta necesidad de fortalecer la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad con los demás? ¿Cómo aportar a la generación de estas capacidades de los sujetos, de los actores de la economía social y solidaria, que contribuyan efectivamente al desarrollo de sus comunidades y a la satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables en nuestras sociedades? ¿Cuál es el marco teórico en el que debe fundamentarse este acercamiento pedagógico, este acercamiento hacia la economía solidaria? ¿Sí? ¿Cuáles son los fundamentos
que deben sostener esta propuesta. Dentro de la metodología, ¿sí? La propuesta que se hace es tomar el constructivismo social como base, ¿sí? El constructivismo social que permita identificar y diseñar endógenamente y colectivamente alternativas de desarrollo para nuestros pueblos, para nuestras organizaciones. Poder establecer pedagogías críticas que desplieguen la capacidad reflexiva de los actores de la economía solidaria y que impulsen un cambio social hacia otra economía, hacia la posibilidad real de una alternativa frente al mercado individualista, frente a la competencia, frente a la exclusión. ¿Sí? Que se apoye también en el análisis de la historia, en la reflexión de la situación contextual también, para construir una estructura de pensamiento, una neuroeducación que modifique conductas individuales e impulsen la acción colectiva y la visión compartida. ¿Cuál es la problemática que debemos enfrentar desde las propuestas metodológicas? ¿Sí? ¿Cuál es la situación que enfrentamos? ¿Sí? En primer lugar, se ha observado hemos escuchado en todas las presentaciones, este predominio de un individualismo institucionalizado que limita la eficiencia de la acción colectiva de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Este impulso a lo que es la competencia individual, la eficiencia, el triunfo personal sobre las necesidades colectivas, sobre los demás, una vigencia de sistemas educativos que promueven de esta manera la exclusión social y el aislamiento social de quienes podrían considerarse como débiles o desfavorecidos, que se apoya también en la colonización de los significados de la comunidad, de la historia de nuestros pueblos, de una historia de compartir, de la palabra de los actores y que limita la capacidad de las organizaciones para construir propuestas de conocimiento desde la experiencia de estas comunidades, desde la epistemología de la economía social y solidaria. ¿Qué se propone? ¿Qué podemos hacer desde una mirada de la economía social, de la economía solidaria? Reconocer, en primer lugar, los procesos opresores y generar una visión propia desde las comunidades, desde las organizaciones. Reflexionar sobre la historia comunitaria, valorar los aprendizajes, las experiencias, construir sueños colectivamente soñados, emprender en una visión colectiva que fortalezca el sentido de comunidad en los diferentes territorios, en los diferentes espacios. 3 minutos. El caso de estudio que me ha llevado a esta ponencia es la experiencia de la cooperativa Jardín Azuayo. ¿Sí? La cooperativa Jardín Azuayo se formó en el Ecuador a raíz de un desastre natural que desoló a los cantones de la región oriental. Frente a esa emergencia, frente a esa necesidad, la población se unió y planteó una alternativa en la que se utilizó a las finanzas solidarias como instrumento de desarrollo económico, como instrumento, no como fin. Actualmente la cooperativa tiene 550,000 socios y opera en todas las regiones del país. Las acciones relevantes en el sentido pedagógico de las finanzas solidarias es desarrollar contenidos educativos dentro de un proceso institucional que se fundamenta en la identidad comunitaria de los territorios, en la identidad de las organizaciones que forman parte de la cooperativa.
¿sí? Generar mecanismos de participación en las expresiones culturales de las comunidades, integrándose a sus vivencias, integrándose a su tejido social, compartiendo espacios, compartiendo expresiones culturales de los diferentes territorios. Así también se fundamenta en la construcción de una línea comunicacional con identidad local, que reconozca a los actores, que reconozca a las localidades, al territorio y a sus símbolos. El camino está abierto, la economía social y solidaria en el Ecuador se ve enfrentada con los retos de un modelo económico en el que todavía predomina el individualismo, en el que el afán por incluir dentro del mercado deja fuera a los actores más débiles. Esta es mi presentación. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muy interesante es ver cómo, como se mencionaba hace rato, perdón, las finanzas solidarias tienen que ser instrumento, no fin. Y eso es muy importante. Pues a continuación nos vamos directamente a otro artículo que hemos estado esperando del maestro Eduardo Abedel Galindo. Y básicamente, bueno, él nos visita o está desde aquí, desde la Universidad de Tlaxcala, y es candidato a doctor en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Y también, bueno, es académico, integrante del cuerpo académico que está estudiando esta parte de vulnerabilidad, desarrollo humano y políticas públicas. Pues ha estado en más de 10 trabajos en donde ha participado, y quiero presentarles su artículo, el cual fue seleccionado, El cuidado de la vida, una expresión del sentido relacional y sustantivo de la economía. Por favor, Eduardo, adelante. Muchas gracias. De antemano, agradecer a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Economía y al Consejo Editorial de la revista sobre México, temas de economía, quienes hacen posible este evento muy oportuno para nuestros tiempos. Si me pueden compartir, por favor, la presentación. Propiamente, este artículo, esta propuesta, se articula en razón a venir pensando estas tesis que nos invitan a pensar en otro mundo posible y en otras economías posibles, y en tanto yo me sumaría a la idea de otras formas de nombrar la realidad posible. Y precisamente, siguiente por favor, este artículo tiene una estructura que de entrada, pues los objetivos que aquí comparto se enrolan bajo esta tesis, lo cual pretende contribuir teórica y políticamente, primero, el colocar el cuidado al centro de los procesos productivos y reproductivos, un tema que sin lugar a duda a todos nos ha tocado en esta cuarentena y que de alguna otra forma no es novedad, sino es ya un elemento de la agenda política de múltiples naciones que ya se venían señalando y ya venía empujando en el sentido de poner y visibilizar la importancia del cuidado de la vida humana. Pero en este sentido de nombrar de manera distinta nuestra realidad, a mí me es muy oportuno presentarles esta tarde la oportunidad de mirar la economía bajo una definición sustantiva. Una definición y una mirada de la economía que nos permite develar el sentido relacional y sustantivo de los procesos económicos, y en tanto es una mirada que también se ensambla con esta tesis de Karl Polanyi, que muchas veces no es tanto generar nuevas ideas, nuevas palabras, sino incluso hace, simplemente podemos reducir esta búsqueda de respuestas a las preguntas de hoy día en regresar hacia la historia y darnos cuenta que la manera en que han resistido o las pautas culturales que han continuado en diferentes regiones, hoy día son una enseñanza pedagógica donde nosotros nos podemos encontrar con todas estas respuestas. Y en tanto el objetivo también de este artículo es describir modos de vida sensibles al cuidado de las necesidades humanas. Adelante, por favor.
Un poco para desarrollar estos objetivos, he estructurado este trabajo de tal manera que yo comparto los siguientes temas. Primero, comparto con ustedes lo que yo entiendo y he propuesto como ceguera ontológica. Es un obstáculo epistemológico y ontológico propiamente que nace después de una revisión crítica al desarrollo. Esto me lleva a mí a advertir cómo en el tema del cuidado, que era un tema que venía siendo impulsado desde el movimiento y la corriente feminista, de alguna otra forma hereda estos obstáculos ontológicos y epistémicos y en tanto, pues de alguna otra forma va a incumbrir en la misma problemática. Y me voy a explicar más adelante y posteriormente también voy a establecer la ruta metodológica que me ha permitido a mí ir generando e ir cuestionando con mayor claridad este ensayo interpretativo a partir de ir construyendo propuestas categoriales como es la ceguera ontológica o bien el cuidado de la vida. Adelante, por favor. Yo entiendo a la ceguera ontológica primero como una propuesta alternativa para pensar al desarrollo del siglo XX, a ese modelo de desarrollo del siglo XX y hoy día el modelo de desarrollo del siglo XXI, toda vez que es una propuesta que te permite primero advertir que este modelo tiene un obstáculo epistemológico y ontológico. ¿En qué sentido? En el sentido de que únicamente el modelo desarrollista aprecia, aprende, es decir, distingue los procesos económicos a partir de que estos están inmersos en la lógica de intercambio y beneficio mercantil. Es decir, todo proceso económico que está fuera de la esfera del mercado no es parte de la economía y es en tanto una expresión de la ceguera ontológica. En tanto, la ceguera ontológica es una categoría de pensamiento porque nos explica cómo, un poco traduciendo esta misma lógica del modelo desarrollista del siglo XX y que todavía acontece en el inicio del siglo XXI, es en medida de que, pues, en muchos de los estudios de las ciencias sociales hay una imposibilidad por reconocer y en tanto apreciar la vida y el cuidado que requieren las personas mismas, ¿no? Y esto también lo hago de forma antagónica a partir de definir a la visión, que sería lo opuesto a la ceguera ontológica, retomando esa noción de Aristóteles acerca de que la visión era aquella oportunidad por poseer, por sentir, por habitar los símbolos, los imaginarios y las objetividades con las que definimos el lenguaje. Es decir, y un poco retomando la visión antropológica, la ceguera ontológica hace referencia al hecho mismo de que todo lo que vemos se encuentra mediado por la cultura. Y en tanto, no es que las cosas no se vean en ciertas culturas, simplemente que las culturas a veces no tienen los elementos simbológicos, imaginarios, objetivos para nombrarlas, ¿no? Y en tanto, adelante por favor, adentrarnos nosotros a una sociedad mercantilizada, pues de alguna otra forma recrea en nosotros una ceguera ontológica que va a imposibilitarnos saber todo aquello que no pase por la lógica del intercambio y el beneficio mercantil. En tanto, yo creo que es conveniente, y es la propuesta también de este artículo, pensar en una transición conceptual. En una transición conceptual donde dejemos de abogar por economías de mercado y pasemos a situarnos a una definición sustantiva de la economía. Una transición conceptual donde dejemos de mirar al cuidado como la oportunidad de mercantilizar la vida humana y pensar más en la transición hacia el cuidado de la vida donde el sentido comunitario y solidario aparece y florece. La siguiente, por favor. ¿Y por qué digo eso? 2 minutos. Porque, sí, adelante, por favor. Porque de alguna otra forma esta noción de la economía sustantiva me permite a mí visibilizar y poner en un mismo nivel la lógica de la integración de beneficio mercantil a la par de la reciprocidad y la redistribución. Es decir, ninguna lógica es más importante que la otra. Esto ha sido producto de mi trabajo de campo, o son reflexiones producto de un trabajo de campo de ya más de 10 años, de trabajo con espacios domésticos y con familias, particularmente en el estado de Tlaxcala, que ha sido un laboratorio etnográfico por excelencia, donde grandes teóricos como antropólogos de México, como David Ruiz-Choate, han ensayado conceptos y han trastocado disciplinas clásicas como la antropología. ¿Por qué? Porque particularmente en el estado de Tlaxcala se va a privilegiar una lógica comunitaria, en tanto social, antes que una lógica individual. Es decir, las familias y las sociedades tlaxcaltecas orientan a las personas a privilegiar sentidos comunitarios antes
que sentidos individualizantes. Esto de alguna otra forma genera una paradoja, pero es una paradoja que por un lado muestra todas las desigualdades porque el estado de Tlaxcala pues es en la mayoría de su población, el 70% está inmerso en el sector informal, pero por el otro parte aparecen situaciones como la pluriactividad. Una pluriactividad que de alguna otra forma se ensambla bajo criterios pues sociales, no criterios comunitarios. Adelante, por favor. En tanto, el sentido un poco de mostrar estos esquemas es en medida de que yo aprecio el cuidado de la vida, un poco advirtiendo la seguridad ontológica que tiene la línea temática, a partir de asentarlo bajo la teoría de las necesidades humanas. Particularmente una postura que retomo de Volvicnik y Collin, donde exponen cómo todas las necesidades humanas son importantes, no solamente la de sobrevivencia, como nos ha hecho creer el mercado. Y en tanto el cuidado que expresan estas personas, adelante por favor, aquí en Tlaxcala, muestra cómo, adelante por favor, cómo de alguna otra forma las personas no privilegian únicamente el cuidado de la necesidad de sobrevivencia, sino que en su acontecer cotidiano, en su vida diaria, las personas cuidan del cúmulo de necesidades humanas, cuidan de la necesidad emocional, cuidan de la necesidad cognitiva, cuidan de la sobrevivencia, cuidan de la trascendencia de las personas al mismo tiempo y no lo hacen de manera jerárquica. Y también muestra esta población de estudio que el cuidado es una relación interpersonal. En el momento que yo cuido a alguien, esta persona, que no es un sujeto pasivo de cuidado, sino es un sujeto interdependiente, también me puede expresar el cuidado de una de mis necesidades. Y lo que muestro un poco en este esquema es la manera en cómo operativizar el esquema anterior, donde muestro cómo para el cuidado de la vida se concatenan lógicas de integración que tienen que ver con la reciprocidad, el intercambio y la redistribución. Es decir, para que llegue un plato a la mesa de una persona, no basta emplear la lógica de intercambio, sino muchas veces se concatena con la reciprocidad o la redistribución para que esto sea posible. ¿Y dónde se concatena? En espacios sociales de cuidado. Particularmente yo señalo tres espacios sociales de cuidado, lo cual es el espacio comunitario, el espacio doméstico, el espacio público y el mercado de cuidados. A través de estos tres espacios, junto con la concatenación de estas tres lógicas, es como las personas pueden cuidar del completo de sus necesidades humanas. Y no es un esfuerzo que las familias tlaxcaltecas hagan, sino es simplemente mantener la herencia cultural que les ha permitido en todo momento privilegiar un sentido comunitario antes que en un sentido individual. En tanto, es la misma cotidianidad de las familias del estado de Tlaxcala que me ha mostrado, de alguna otra manera, otras formas de vida donde, de alguna otra manera, la mercantilización de la vida humana no es por ende, pues digamos, un riesgo, sino más bien es algo que puede estar advertido, pero del cual debería de repensarse. En el siguiente ejemplo, por favor, se adelantamos. Tiempo. Muy breve, Bueno, por favor. Ok, únicamente hago señalamiento de esto, ¿no? En este esquema se pueden ver toda esta serie de concatenaciones de lógicas entre los diversos espacios sociales de cuidado que la gente utiliza, emplea para poder cuidar de sí, ¿no? Y bueno, esto permite de alguna otra forma pensar en otros modos de vida posible y en tanto en otras economías posible, donde la reciprocidad, la redistribución y el intercambio están a favor del cuidado de la vida humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues ya lo escuchamos, el cuidado hay que colocarlo en el centro y ahora nos vamos hasta Brasil y nos vamos con el doctor, si lo pronuncio bien, Caio Luis Charielo, de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Estatal Paulista en Brasil. Y bueno, su artículo principalmente, está en un postdoctorado de Administración Pública en Brasil, es doctor y máster también en Ingeniería de Producción, economista, y también investigador de una serie de temas como es la economía solidaria, cooperativismo popular, la organización del trabajo asociado, y el artículo que presentaron en conjunto con varios colegas brasileños son las contribuciones, de la economía social
en el contexto de COVID, en el caso de las huertas comunitarias en Araraquara, en Brasil. Adelante, por favor, Caio. Gracias pela Universidade Ibero-Americana, Departamento de Economia, por la oportunidad. Me perdone mi portuñol, pero somos latinoamericanos y teníamos esta variabilidad lingüística. Pero hablo acá con ustedes de Brasil, de Araraquara, una ciudad en la provincia de São Paulo. Y pienso de hablar de una reflexión que es necesaria actualmente acerca de la economía social solidaria, sus desafíos frente al COVID, de la pandemia, y los movimientos de retracción de la economía nacional en Brasil, en América Latina, y las consecuencias de estos dobramientos con los trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria. A inicio, la contracción de la economía de la COVID no es nueva. Brasil é case extraordinário, porque teníamos agora governo de ultradireita, depois de experiências progressistas, em que a economia social e solidária han sido incluso na agenda governamental, pero a los últimos 5 o 6 anos se ha encerrado a participação plenamente da economia social, dos empreendimentos sociais, da agenda governamental, das políticas públicas, do suporte de sus actividades asociativas, de producción, de trabajo, de ingresos y dignidad. Y tenemos un escenario muchísimo complicado por la retomada de una propuesta de economía social y solidaria en el contexto presente. Pero en este artículo nosotros hacemos una reflexión sobre unas posibilidades de una retomada de la economía social y solidaria a partir de nuevas propuestas, nuevas plataformas de articulación de los trabajadores y trabajadoras en este contexto. Un contexto básicamente difícil, un contexto problemático por las acciones asociativas, en un momento en que el no digo neo, pero ultraliberalismo se ha puesto en la agenda gubernamental, en la agenda de Brasil, de vários países na América Latina, e que nos levam a desafios de refletir sobre novas possibilidades de los empreendimentos econômicos solidários. A agenda ultraliberal, a tanatopolítica ou a necropolítica que se ha colocado é um desafio que devemos pensar, e especialmente nesse cenário de isolamento social, distanciamento social, como hacen los emprendimientos económicos solidarios, que por su naturaleza, por su génesis, son comunales, son asociativos, presenciales, el laboro, la vivencia, de compartir la existencia y los trabajos y la producción de riqueza son presenciales. ¿Cómo pensar hacer esta posibilidad con aislamiento, con el apartamento de las personas del trabajo y de las asociaciones? Cá em Araraquara, teníamos uma experiência interessante, porque em Brasil, a economia social e solidária é estritamente conjunta com a produção de alimentos. Dos movimentos sociais rurais, como MST, outras experiências, outros movimentos que su gênese é em la seguridade alimentária pela população pobre, que é a maioria da população brasileira. Então, com esta questão de produção alimentar, de proporcionar segurança alimentar, é uma questão caríssima aos empreendimentos de economia solidária em Brasil, estão em sua gênese. Então, com esta produção, com este momento de retração econômica, de desemprego, de fragilidade dos trabalhadores, é novamente colocada da renda dos empreendimentos sociais e solidários. Então, é importante perceber essa questão e como se a perceber a produção de alimentos, a sobrevivência de uma fração importantíssima da população, é uma urgência da economia social e solidária. Se pensarmos que a economia social e solidária como uma economia de resistência a los processos de precarização, a los processos
de diferenciação social, de empobrecimento da população. A economia solidária tem esse papel e é chamada a atuar em momentos de anticíclicos da economia. Quando a economia formal ou a economia da produção vai abaixo, a economia social e solidária é chamada a participar, é chamada a atuar junto a dos empreendimentos. Questo é próprio interessantíssimo. Em questo momento vivemos uma realidade como esta. Então é necessário pensar novas alternativas, novas modalidades de atuação dos trabalhadores e trabalhadoras nos empreendimentos, e dentre quais temos a produção de alimentos para a segurança alimentar. E uma das experiências que tínhamos acá recentemente é de la produção de huertas comunitárias, experiências em cidades, em espaços públicos, espaços privados, nas residências das comunidades, de produção de alimentos. E não se comercializa, toda a produção é solidarizada. Não há excedente econômico. Toda a produção de FLV é distribuída pela população que há necessidade alimentar para sobrevivência, e é uma experiência de solidariedade. As experiências em Brasil han ocorrido nos últimos 10, 15 anos, mas nos últimos 2, 3 anos han impulsionado número magistral de experiências de huertas comunitárias. E ha observado, no contexto dessas experiências, o elemento da solidariedade, do intercâmbio, do trabalho associado, como elemento impulsionador de atividade econômica para segurança alimentar de estes trabalhadores e trabalhadoras das comunidades mais vulneráveis das cidades. E cá em Araraquara temos uma experiência de uma huerta comunitária em uma comunidade de população fragilizada, muito desemprego, que han empezado a produção de gêneros alimentícios para garantir uma segurança alimentar de parte de sua população, da zona norte em Ciudad, acá em Araraquara. Pero com o advento da Covid, como se hace para fazer trabalho associativo, atividades comunitárias? Se pensou em pulverizar, distribuir a produção das huertas em las residências, em domicílios, em pequenos espaços que sejam livres de fazer a produção, pensando com uma tecnologia social de capilaridade da produção em contexto de pandemia e necessidade de isolamento e distanciamento social. E nosso artículo reflete e elabora com estas ideias, com estas proposições que são dadas em contexto de nossa cidade, que se pode pensar em alternativas de produção solidária, distribuição de alimentos pela parcela mais vulnerável da sociedade, porque, como já disse antes, a economia solidária é a economia da necessidade urgente da população. Adelante as possibilidades de produção, de elaboração, de valor agregado, pero em urgência que temos hoje e que penso que vamos ter em Brasil por largo período, essas experiências são importantes de vislumbrar e refletir sobre seu desenvolvimento. Penso que essa é a contribuição que podemos dar acá nesse seminário, de refletir de formas alternativas e relevantes de solidariedade e segurança da parcela mais vulnerável de nossa sociedade, que necessita dos aportes da economia solidária e seus empreendimentos, e seus simpatizantes, estudiosos y pesquisadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nuevamente creo que es importante ver cómo esto trasciende a otras latitudes de la región también y la importancia de estas huertas comunitarias. Y pues ahora nos vamos con el doctor Roberto Cañedo Villarreal de la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en México, y bueno, quien es coordinador de la Maestría de Economía Social de la misma universidad y está involucrado, presidente del Centro Internacional de Investigación e Información de Economía Pública, Social y Cooperativa, capítulo México, y está, por supuesto, en diferentes, es consultor empresarial, está también en parte de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Ciencias y nos presenta esta vez
su artículo La construcción de redes de entidades de la economía social y solidaria desde el local. Adelante, doctor Roberto, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. A la Universidad Iberoamericana, a la Facultad de Economía y en particular a la revista Sobre México. Creo que este es un espacio grandioso, estupendo, para la visibilización y para el intercambio de experiencias en economía social y solidaria. Ha sido enriquecedor hasta el momento. Estoy sumamente complacido de estar con ustedes. Bien, la propuesta que nosotros estamos planteando en este artículo, si me presentan el Power, por favor. Bien, en lo que lo ponen, decía, este trabajo es un trabajo en colaboración con la doctora María del Carmen Barragán y con el licenciado Juan Carlos Esparza. La idea central es plantearnos la recuperación, no la recuperación, la construcción de un mercado interno, la que sigue, por favor, de un mercado interno que hemos perdido a partir de la globalización de esta propuesta neoliberal de desarrollo del capitalismo y que ha traído como consecuencia pobreza, desigualdad, destrucción del medio ambiente y bueno, y todos estos males que yo no quisiera ya más repetir para utilizar más mi tiempo en la propuesta del modelo, pero sí consideran una cosa, o sea, estamos en una franca recesión a nivel mundial, no va a ser lo mismo después del periodo de pospandemia, en la pospandemia o posconfinamiento, no sabemos realmente cuándo termine la pandemia, pero si el confinamiento, el mundo ya no va a ser igual, la economía no va a ser igual y en ese sentido habría que considerar las propuestas que hay de esa nueva normalidad, de esa visita que vamos a hacer a un futuro inmediato. Y también en ese sentido, a mí me gustaría recordar que el capitalismo siempre ha tenido la capacidad de recuperarse de alguna manera. Tiene una capacidad de resiliencia a prueba, lo ha demostrado en diferentes crisis que aparentemente destruían al sistema y se recupera. Siempre hay forma. Y la sociedad no ha sido capaz de dar respuestas en forma organizada, no ha sido capaz de presentar una propuesta alternativa organizada. Y esto es el momento, creo, que hay condiciones para ello. No existía hace 20, hace 30 años, pero creo que hoy sí hay una condición para eso. Otro elemento que también me gustaría subrayar es que dentro de estos elementos subjetivos de organización que permite esta propuesta, es que dense cuenta que este confinamiento que estamos viviendo nos ha hecho replantearnos un montón de cosas. O sea, hemos llegado a la individualidad, a pensar en nosotros mismos, pero también a pensar en los demás. No se daban cuenta que no veían a la familia, que difícilmente realmente le hablaban al abuelo, a la tía, o sea, esto que está sucediendo hoy es un cambio cualitativo muy importante en la cuestión de la sociedad, en el tejido social. Y no solo eso, se está planteando preguntas que la gente nunca se había hecho porque no había tiempo, el empleo nos absorbía totalmente. Y entonces ahora nos preguntamos qué va a pasar no solamente con los familiares y amigos, sino con el otro. O sea, hay sentimientos de otredad que están ahí presentes. Nos estamos rediscutiendo día a día. Ese confinamiento nos está llevando a eso. Y ojo, cuando eso hace una sociedad, de alguna manera tiene frutos. Y uno tiene que recordar el terremoto del 85, del siglo pasado, para ver las consecuencias políticas y sociales que se generaron después de ese terremoto. Bueno, yo creo que la situación política en la que vive hoy México tiene que ver con eso.
fue la caída del sistema político mexicano. Ahí empezó realmente la caída. Bueno, desde antes se hizo toda una acumulación de fuerzas, pero realmente ahí empezó esta caída de la estructura de poder hegemónica en nuestro país. Entonces, creo que hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque va a jugar su papel. Bien, la que sigue, por favor. El desenlace, entonces, ¿cuál es? Es un desenlace que o nos quedamos viendo a qué viene, o construimos una propuesta, ¿sí? Este neoliberalismo ha dejado al menos por los últimos 30 años, una destrucción del mercado interno, un mercado interno que podía estar basado en el mercado capitalista y bueno, con todas las características de lo que es el capitalismo. Sin embargo, generaba cuando menos algunos elementos de redistribución de la riqueza, de la generación de cadenas de valor, cadenas productivas, de regionalización de la economía, etcétera, etcétera. Cuando se da la globalización, el TELCAN entre ellos, el Tratado de Libre Comercio, viene una destrucción de ese mercado. O sea, las fuerzas externas ocuparon totalmente en forma oligopólica lo que quedó del mercado interno y el 80% de los productos de exportación en manos de las transnacionales. Se perdió el mercado interno y se abandonó al campo. Se abandonó totalmente al campo y hoy tenemos en pobreza a la gran mayoría de los habitantes rurales de nuestro país. Este desmantelamiento de los sectores productivos, entonces, también lo vemos en el sector colectivo. Miren, existe la Ley de Economía Social y Solidaria desde la década de los 80, pero que sin ningún impacto real. Quien pudo haberlo hecho, que era el INAES desde aquel entonces, bueno, nosotros trabajamos particularmente, tenemos una experiencia de un par de sexenios trabajando con el INAES y sus proyectos productivos, y no quiero decir el 100%, pero casi el 100% de los emprendimientos productivos que apoyó el INAES fracasaron. Fracasaron porque estaban cruzados por la corrupción, estaban entrecruzados por una serie de componendas políticas y que nunca llegaban efectivamente los recursos a la sociedad, a sus usuarios finales. O era muy poco realmente, ¿no? Esto dio, ¿ya un minuto? ¿Ya un minuto? Ah, caray, entonces me cortaron. Vamos a hacer una cosa, vamos a mandarnos esto hasta el modelo propiamente. Lo que nosotros planteamos es que es posible la reconstrucción del mercado interno a partir de la economía social y solidaria. Una nueva visión del mercado interno que lo que tiene que hacer es articular bien sus redes. Articular bien sus redes. Pasa más adelante, por favor, hasta donde estamos. Hasta rearticular las redes, que ya nosotros hicimos una primera investigación y pudimos encontrar, más abajo, por favor, y pudimos encontrar más, ya nos vamos, al menos 15 grandes organizaciones nacionales en red y que se reclaman de la economía social y solidaria. Más de 30 organizaciones regionales y más de 30 organizaciones colectivas que es difícil caracterizar, pero que están ahí. O sea, están desarticuladas en términos de reconocimiento entre ellas, ¿sí? Pensamos que los nodes, los núcleos, los nodos de organización de la economía social y solidaria son una respuesta muy importante y que el INAES ha puesto adelante, y sin embargo, no vemos que el gobierno federal realmente esté apostando por esta idea. Y esa es una situación muy grave que necesitamos recuperar como una propuesta de la economía social y solidaria. La construcción de los nodos en los territorios, la organización de las instituciones de educación superior, la organización de los gobiernos locales y de las entidades de la economía social y solidaria en territorio. Tenemos ya buenas experiencias de esta coordinación. Si el gobierno federal y los gobiernos locales entran en sintonía en estos momentos con esta propuesta, evidentemente la economía social y solidaria tiene un futuro
garantizado. Pero tiene que ser esa voluntad política que tiene que llegar del federal. INAES perdió 4/5 partes, si no es que más, de su presupuesto anterior. O sea, a mí me parece esto es un error muy grave del gobierno federal, estar restando esto. El otro elemento es haberlo pasado o mantener el INAES dentro de la Secretaría del Bienestar, cuando debería estar dentro de la Secretaría de Economía, porque el objetivo es diferente, ¿sí? No se trata de políticas asistencialistas, sino más bien de políticas de acompañamiento. Muchas gracias, disculpe. No, está perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que como lo acaba de comentar el doctor Roberto, creo que lo más importante sobre estas rutas de economía social y solidaria es efectivamente que desde las diversas trincheras estemos construyendo, porque lo que es evidente es que se necesita un poder transformador que nos lleve a realmente encontrar estas nuevas alternativas y sobre todo porque la cuestión tiene que ver con el trabajo. Les vamos a dar así 30 segundos a cada uno de los que habló por si tienen una idea final para cerrar. 30 segundos exactamente para concluir. Y entonces comenzaría con Juanita. Adelante, Juanita. Bien, solamente dar ánimo a todos quienes estamos trabajando por fortalecer la economía social y solidaria. Este es un esfuerzo que debemos hacerlo desde diferentes ámbitos. Adelante, no perdamos la esperanza. Sí hay respuesta, sí hay alternativa. Gracias, muchas gracias. El audio, Berenice, su audio está apagado. Gracias. Por favor, adelante, Eduardo Galindo, adelante. Muchas gracias de antemano. Pues únicamente resaltar el gran valor que tienen los datos etnográficos, los cuales de alguna otra forma nos invitan a repensar las categorías que empleamos desde las ciencias sociales y también que son discutidas de forma prospectiva, toda vez que es en la gente, en la voz, en los imaginarios, en su sentido comunitario y en su sentido de vida, donde podemos encontrar las respuestas a las preguntas que muchas veces se hacen desde la academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora otra vez hasta Brasil con el doctor Caio Luiz. Por favor, adelante. Eu gostaria de citar, para refletir sobre nosso papel na economia solidária, pensador brasileiro chamado Darcy Ribeiro, que disse: tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade emancipatória, não consegui. Tentei mudar a política no Brasil, não consegui. Mas mesmo diante de todas as minhas derrotas, eu jamais gostaria de estar ao lado dos vencedores. Então, acho que é nesse espírito que a gente que trabalha com economia solidária sempre tem que ter de repensar em prol dos trabalhadores e trabalhadoras que, de forma emancipatória, tentam um novo mundo. Obrigado. Muchísimas gracias. Pues finalmente otra vez el doctor Roberto Cañedo, por favor, adelante. Sí, a mí me gustaría entonces acentuar un tanto el punto en términos de las instituciones de educación superior. Hoy más que nunca, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros profesores, tenemos que salir de la universidad. Tenemos que salir del aula físicamente y tenemos que tocar territorio. Tenemos que hacer contacto y acompañamiento con las entidades de la economía social, con los gobiernos locales que nos permitan hacer trabajo específico dentro del territorio. Esto, cuando menos en Guerrero, es ya una realidad. La Secretaría de Planeación del municipio de Acapulco y de otros municipios que ya se están incorporando, como el de Ayutla, y también el gobierno, desde el Consejo de Ciencia y Tecnología del gobierno estatal de Guerrero, están participando en nuestros nodes, ¿sí? Pero además, afortunadamente, ganamos ahí ya la convocatoria última de CONACYT y nos ha permitido con esto hacer converger recursos para hacer el trabajo de campo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos prácticamente en el cierre. Como ya estamos fuera de tiempo, pues nada más nos quedamos con algunas frases. Y antes de pasar con algunas frases y algunos de los comentarios que tuvimos ahora, queremos invitarlos a algo que
nos gusta mucho y porque es parte de estas nuevas redes sociales, es a que prendan sus cámaras quienes puedan para tomar una foto y vamos a tomar un poco de tiempo porque pasamos a todas las láminas para poderlos poner en las famosas redes sociales. Y entonces agradecer, por supuesto, a las casi 500 personas que nos han acompañado y a todas aquellas que han estado en redes sociales y también a casi 20 países también que han estado conectados desde diferentes latitudes, ocupados y preocupados por la economía social y solidaria. Entonces, ahora sí, contaré hasta 3 para pues pensar que juntos podemos formar una economía social y solidaria y este poder transformador que necesitamos a la 1, a las 2, y el equipo nos va a ayudar con las fotos, y a las 3. Tomaremos otra a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, pues ahora sí nos quedamos con una serie de reflexiones que cada uno de nuestros ponentes ha dado y sobre todo con esta idea del poder colectivo es transformador y lo que es importante es encontrar estas nuevas vías será, y bien lo decían, que desde las diferentes trincheras y sectores, que la economía social y solidaria es viable mientras desde la parte política, social y económica se puede encontrar nuevas rutas, sobre todo ahora con el COVID y más en esta región de América Latina. ¿Cuáles aprendizajes se han generado? ¿Cómo mantener también este sentido social y político? Pues nos vamos a ver también el próximo jueves para terminar este seminario internacional, donde nos acompañarán también importantes expertos desde Suiza, desde Italia, desde Ecuador, desde Brasil, desde España, etcétera. Y también será muy enriquecedor saber cómo podemos compartir diferentes prácticas. Agradecer nuevamente a la Ibero por este espacio, por preocuparse, por generar estos espacios de diálogo y también, sobre todo, pues mandar saludos a los diferentes tierras que algo muy importante que tenemos como región es esta misma lengua que podemos hablar, y portuñol, por supuesto, pero que logramos comprendernos y poder dialogar. Así que más espacios como estos son necesarios para que juntos construyamos, porque va a ser la única manera, es como decían hace rato, es caminar juntos hasta esta gran transformación. Y pues ahora sí pasar la lámina final para invitarlos a nuestra última sesión, que será el jueves 10 de septiembre, 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. Los esperamos en este mismo chat, en este mismo canal. Y asimismo, pedirles disculpas. Tuvimos que cerrar el chat porque tuvimos unos hackers. También hay gente que se dedica a todo esto. Entonces tuvimos que cerrar el chat. Sin embargo, tenemos también las redes sociales a través del hashtag Economía Ibero y hashtag Compromiso es Ibero. También vamos a estar siguiendo sus preguntas. Todos estos comentarios que nos dejaron y quienes nos dejaron sus contactos, vamos a resolverlos. Y los invitamos el próximo jueves a El Poder de la Colectividad, reactivar lo económico y lo social, lecciones aprendidas desde lo local. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.